Las luces del estudio resplandecían como diminutos soles, proyectando el fulgor metálico de los micrófonos y el vidrio de la mesa principal. Cada cámara estaba alineada como soldados de precisión, apuntando hacia la mesa en la que, en unos pocos segundos, se encontrarían dos de las personalidades más influyentes y polémicas de América Latina. Los técnicos se movían con la tensión reprimida de un ejército a la espera de instrucciones. El aire estaba impregnado de electricidad. Los periodistas, analistas y ciudadanos elegidos del público estaban conteniendo el aliento. Nadie quería perderse ni un segundo de lo que iba a ocurrir. Mientras colocaba el micrófono, Nayib Bukele revisó una carpeta que contenía fotografías y documentos. Sus ojos tenían una mirada fría y calculada, mientras que sus manos apenas temblaban debido a la presión que él mismo se imponía. Cristina Fernández de Kirchner se peinaba el cabello con la misma tranquilidad que un depredador observa a su presa antes de asestarle el ataque ante él. Sus ojos mostraban confianza, pero también un leve vestigio de ansiedad que solo aquellos que la conocían podían percibir. Entre ellos, una mesa de vidrio y acero que parecía un campo de batalla oculto. Cada palabra era como una bala, cada silencio como una amenaza. El productor alzó la mano para indicar 3 segundos que se sentían interminables. Se volvió un silencio absoluto y la cámara encendió su luz roja. «Buenas noches, Latinoamérica», anunció el presentador con firmeza, esforzándose por contener la emoción que le recorría el cuerpo. «Les damos la bienvenida a Transparencia en Directo. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, se encuentran hoy uno frente al otro. Gracias por estar con nosotros». Cristina sonrió con elegancia y moderación. «Gracias por la invitación», dijo, con un tono que podía sonar amable o brusco dependiendo de quién lo oyera. Bukele continuó mirándola, aunque solo movió la cabeza. «El placer es mío», contestó. «Hoy hablaremos de manera sincera». El público quedó sin aliento. Cada lente, cada cámara, registraba el más pequeño movimiento. Los murmullos en los pasillos del estudio se intensificaban como un río subterráneo. En las últimas semanas, el presidente Bukele ha hecho referencia a redes de corrupción en la zona, señalando directamente a líderes de antaño, empezó el presentador. ¿Está sugiriendo que la expresidenta Fernández de Kirchner tiene participación en esto? Cristina no perdió de vista a Bukele. «No propongo», dijo con calma y precisión, «estoy afirmando». Un murmullo se oyó a través de la sala. Un antiguo asesor de Kirchner, en la primera fila, no pudo moverse y apretó la mandíbula. Cristina, indiferente, unió los dedos y puso los codos sobre la mesa. «Interesante», dijo lentamente. «¿Con qué evidencias fundamenta una afirmación tan seria?» Bukele abrió el archivo. Los documentos parecían brillar con la luz del estudio. Transferencias monetarias a cuentas fuera del país, contratos no conformes y transacciones poco transparentes durante su gestión. Cristina soltó una sonrisa breve y elegante, pero sus ojos se veían enfadados. «Señor presidente, esas son imputaciones no comprobadas. Discutir esto en vivo es imprudente». Bukele, levantando la mano, puso fin a cualquier intento de intervención. «No son acusaciones, sino evidencias. Y el pueblo tiene derecho a la verdad, aunque pueda doler». El silencio se tornó perceptible. El productor y los técnicos se contenían la respiración. Era posible cortar la tensión con un cuchillo. «Usted habla de transparencia», replicó Cristina, «pero encierra a los periodistas que critican su gobierno. ¿Es esa su concepción de liderazgo?» «La diferencia, señora, es que en mi país no adquirimos la justicia». «Sí lo hiciste», contestó Bukele, con sus palabras casi murmuradas pero llenas de intención. La multitud se inquietó. Las cámaras registraban todas las microexpresiones. El productor vociferaba instrucciones a los técnicos, pero nadie tenía la capacidad de prever la próxima jugada. Las uñas de Cristina resplandecían bajo los focos cuando ella posó una mano sobre la mesa. «No soportaré difamaciones. Si no se retracta, exijo que cesen esta transmisión. Entonces, desmiéntelo con hechos», dijo Bukele. El público experimentó un ligero temblor. A pesar de que estaba prohibido, algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. La tensión era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. De repente, la pantalla enorme que estaba en el fondo del estudio, la cual hasta ese momento exhibía el logotipo del programa, empezó a parpadear. Se apagó y posteriormente apareció un archivo llamado Proyecto Andino Clasificado. El público reprimió un grito.
Cristina se puso pálida, apenas pudo mantenerse sentada. Bukele no mostró reacción alguna, como si hubiera estado esperando precisamente ese instante. El archivo empezó a ser abierto. La pantalla mostraba nombres, fechas, números, grabaciones y correos electrónicos. Cada palabra era un proyectil. Cristina se puso de pie con la voz temblorosa pero firme. «Esto es ilícito. Interrumpan la señal de inmediato». Sin embargo, las cámaras no reaccionaron. La transmisión ya no estaba supervisada por el estudio. Se había difundido a través de cientos de redes sociales, teléfonos y canales. Se escuchó de manera clara la voz de un documento grabado. Los fondos serán enviados por medio de la fundación. No habrá forma de rastrear su origen. El público respondió con gritos, murmullos y exclamaciones. Con la tranquilidad de quien sabe que ha ganado terreno, Bukele se inclinó hacia adelante mientras Cristina respiraba con dificultad. Dijo Bukele que no había pruebas. «Ahora las posee. Esto es una guerra», murmuró Cristina entre dientes. «No, señora, esto es justicia», dijo él. Los técnicos trataban, sin éxito, de interrumpir la transmisión desde la cabina de control. Las redes sociales eran un fenómeno en auge. Bukele's Kirchner se convertía en tendencia global en cuestión de minutos. Las 21:47 era la hora que indicaba el reloj. La noche apenas empezaba. El público continuaba inmóvil, con algunos sosteniendo los teléfonos en alto y otros temblando las manos, mientras la pantalla gigante seguía parpadeando con correos, documentos y grabaciones filtradas. Cada archivo que aparecía parecía ser un ataque directo a la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, y la exmandataria se encontraba atrapada en el fulgor implacable de las luces del estudio. El maquillaje perfecto que llevaba comenzaba a desaparecer debido a la presión de ser expuesto en tiempo real. Bukele seguía sentado, aparentemente sereno, sus dedos tamborileando sobre la carpeta que ya no requería. Con cada segundo que transcurría, su dominio sobre la narrativa se hacía más fuerte. La serenidad táctica que exhibía contrastaba con el enfado reprimido de su oponente. «Esto es una transgresión de todas las leyes», gritó Kirchner, con la voz llena de ira. «Están manipulando datos confidenciales». «No es manipulación», contestó Bukele con determinación, «sino transparencia. Y sus propias acciones la están exponiendo». La multitud se inquietó. Las cámaras registraban cada microexpresión. Los ojos de Cristina, que buscaban una salida. Sus labios, cerrados. Sus dedos, que tamborileaban sobre la mesa como si tuvieran el deseo de arrasar con algo a causa de su desesperación. Los técnicos del estudio se miraban entre sí con ansiedad. Nadie había presenciado un nivel de tensión como este en un programa en directo. La directora del programa frunció el ceño en la cabina de control. Las líneas de transmisión ya no estaban bajo su control. Desde la misma sala de Bukele, una persona había conseguido poner en marcha un sistema alternativo de transmisión que permitía enviar archivos a las redes sociales y a los medios sin que existiera la posibilidad de censura. «Esto hay que cortarlo», gritó la directora, pero el productor se opuso. Era muy tarde. El corazón de Kirchner latía a un ritmo acelerado. Cada dato que surgía corroboraba las imputaciones que Bukele había sugerido semanas atrás. Pagos a intermediarios, contratos inflados y transferencias no registradas en auditorías públicas. Todo eso estaba presente, proyectado en la pantalla frente a millones de espectadores. «Esto no acabará aquí», afirmó Kirchner con voz firme. Sin embargo, sus ojos revelaban temor. «En la próxima ocasión no habrá estudio ni grabación. Ustedes saben lo que es enfrentarse a mí sin la luz de los focos». Sin expresar miedo, Bukele bajó un poco la cabeza. «Si la verdad es lo que hicieron, no existe luz ni sombra que los proteja. La corrupción no tiene una zona segura». De repente, un joven ayudante se acercó a Bukele corriendo y le dijo algo en voz baja y con prisa. «Señor presidente, se está recibiendo un mensaje encriptado que entra en los sistemas del estudio. Se parece a una advertencia de alguien que está cerca de su equipo en la zona». Bukele frunció el ceño, se apoderó del aparato y lo leyó en silencio. Mientras examinaba el contenido, sus ojos se estrecharon. La información que tenía delante era más delicada que la que se estaba comunicando. Podría fortalecer su posición, pero también ponía en riesgo a aliados que todavía no estaban preparados para salir. «Mantenga la situación controlada», ordenó Bukele a su asistente. «Solo emplearé lo que es indispensable. Un error no puede hacernos perder credibilidad». Cristina, por su parte, no aflojaba la vigilancia.
Sus consejeros se desplazaban por el estudio murmurando estrategias y órdenes en un esfuerzo por recuperar la narrativa. Cada intento era más angustioso que el previo. La sala se había transformado en un campo de batalla sin ruido. Kirchner, con cada reacción, trataba de recuperar el control que había perdido. Bukele, con cada palabra y cada gesto, fortalecía su dominio moral. «No pueden exhibir esto sin que haya consecuencias legales», gritó Kirchner a las cámaras con un tono cortante. «Exijo que se elimine todo el material de inmediato». «La ley no ampara a los que traicionan la confianza de sus ciudadanos», respondió Bukele, con tranquilidad. «Esto no es un capricho, es una obligación». En ese momento, un especialista del estudio notó un movimiento raro en la esquina del lugar. Bukele, advertido, volvió la cabeza rápidamente. No había intrusos a la vista, pero el entorno indicaba que no estaban solos. La tensión se volvió tangible. La respiración se interrumpía, los murmullos aumentaban y el tic-tac de los relojes en el estudio sonaba como un metrónomo para la tormenta que venía. «Debemos garantizar la evidencia», le murmuró Bukele a su asistente más próximo. «Si esto se pierde todo». El ayudante aprobó con la cabeza y se fue hacia una pequeña sala de archivo que estaba detrás del set. Bukele, en ese lugar, empezó a examinar discos duros, unidades de memoria y documentos impresos con el fin de confirmar la filtración como una fuente verificable e indiscutible. Cada paso era una amenaza. Si se cometía un error, semanas de trabajo se verían invalidadas y la exposición a la represalia sería inmediata. Kirchner no podía dejar de mirar la pantalla desde su sitio en la mesa principal. Su respiración se aceleraba. Su orgullo y su historia política se estaban desmoronando en tiempo real, sin ninguna oportunidad de respuesta instantánea. La rabia y el miedo se entremezclaban en su interior, formando un cóctel que la empujaba a encontrar cualquier brecha o forma de contraataque. «Si Bukele piensa que esto es suficiente», murmuró, «se está equivocando. No existe transmisión alguna que tenga poder para detener mi influencia». Sin embargo, en ese instante la transmisión en directo exhibía un email que había sido firmado por un compañero de alianza histórica de Kirchner. La filtración era aún más catastrófica. Especificaba sobre manipulaciones políticas y sobornos que hasta el momento solo eran rumores. El público, escéptico, reaccionaba con gritos y capturas de pantalla que se esparcían en segundos por toda la zona. Sin elevar la voz, con la mirada fija en los ojos de Cristina y sin requerir más palabras, Bukele hizo esto. La sala comprendió que el control se había transformado. Cristina se inclinó hacia adelante, tratando de mantener la compostura mientras sus manos se aferraban a la mesa. Esto no quedará así», dijo con una voz temblorosa que intentaba intimidar, pero que apenas lograba ocultar el miedo. «Sí quedará», dijo Bukele tranquilamente, «porque la verdad no requiere del miedo para subsistir». Las luces del estudio parecían titilar al ritmo de los corazones acelerados y el reloj señalaba un instante que ningún periodista olvidaría. La primera etapa de la revelación había concluido, pero los dos eran conscientes de que la auténtica lucha apenas estaba empezando. El murmullo en el estudio se había convertido en un zumbido incesante, un océano de expectativa lleno de electricidad. Cada cámara registraba un detalle: el temblor de los dedos de Kirchner, la tranquilidad calculada de Bukele y los murmullos del personal y los asistentes. Los focos iluminaban de manera violenta a los personajes principales, transformando cada gesto en prueba del conflicto invisible que se libraba en cada mirada y en cada palabra contenida. Bukele se puso de pie poco a poco, permitiendo que su presencia ocupara el lugar. En su bolsillo yacía la unidad de memoria con la prueba esencial, como un compromiso callado de justicia. Su respiración era profunda y controlada. Su mente, un cálculo de cada posible movimiento de Kirchner y sus asociados en el estudio. «Señora expresidenta», inició Bukele sin elevar la voz, «la transparencia ha sido esperada por mucho tiempo en esta región. Cada ciudadano tiene derecho a saber la verdad, incluso si resulta incómoda para quienes han tenido el poder». Kirchner lo observaba con una mirada en la que se entremezclaban el miedo contenido, la ira y la incredulidad. Cada palabra de Bukele era un impacto oculto, una revelación de años de gestiones encubiertas que hasta ese momento habían estado detrás de oficinas privadas y muros oficiales. «Esto es una manipulación», gritó Kirchner, tratando de retomar el hilo narrativo. «Manipulación en estado puro». «No, señora»,
respondió Bukele con voz firme, pero sin mostrar enojo. Es la prueba que ustedes mismos han dejado. Cada transferencia, cada contrato y cada nota que intentaron ocultar. Todo está aquí, ante la mirada de millones de personas que merecen justicia. La audiencia fue enfocada por la cámara. Algunos guardaban la respiración, otros cuchicheaban entre ellos, mientras los teléfonos registraban y transmitían el momento en tiempo real. Los hashtags vinculados, como #transparencia, verdad y Bukele Kirchner, se volvían virales en las redes sociales. La tensión no solo era de índole política, sino que también era de carácter moral, social y cultural. No podrán salirse con la suya, rugió Kirchner, golpeando la mesa, aunque sus dedos delataban su nerviosismo. Yo manejo los medios, los aliados y la información. Bukele se acercó más a la mesa de Kirchner sin invadir el espacio físico, pero ocupando el psicológico. La manipulación de la narrativa solo es importante si no existe transparencia. La narrativa es controlada hoy por los ciudadanos, y ustedes no han logrado protegerla. De repente, la directora del programa señaló al equipo técnico con gestos: enviar todos los archivos sin interrupciones. Los monitores que estaban detrás de Bukele empezaron a mostrar los documentos esenciales, fotos, contratos, grabaciones de audio y correos electrónicos que evidenciaban la red de manipulaciones políticas, coimas e influencias que Kirchner había procurado mantener en secreto. El público se mostró sorprendido. Mientras unos se cubrían la cara con las manos, otros iniciaron una grabación apresurada con sus teléfonos. Bukele permaneció sereno, permitiendo que la evidencia hablara por sí sola. Cada archivo presentado era un golpe a la credibilidad de Kirchner. «Esto es ilegal», exclamó Kirchner, alzando la voz mientras la tensión aumentaba hasta niveles intolerables. «Interrumpan esta transmisión. No existen leyes que protejan la corrupción», respondió Bukele con una voz que no permitía contradecirse. «Y no ustedes, sino la historia los juzgará». Un ayudante se aproximó a Bukele y le susurró que había recibido un mensaje sin firma. «No están solos. La verdad encontrará su camino». Bukele asintió, permitiendo que la serenidad interior lo dirigiera mientras observaba a Kirchner, quien ya no podía disimular la combinación de enojo y miedo en su rostro. «¿Cree que puede destruirme en televisión?», dijo Kirchner con voz quebrada, aunque esforzándose por sostener la fuerza. «Yo soy la historia, Bukele. La historia», respondió Bukele, «no le pertenece a quienes la manipulan, sino a quienes la viven». Y en la actualidad, millones de individuos experimentan esta realidad. El sonido de las teclas de los periodistas que transmitían en vivo y el tic-tac del reloj del estudio que parecía señalar el fin de una época y el comienzo de otra, interrumpieron brevemente el silencio que abrumó a la sala. Un aliado de Bukele, que estaba sentado detrás con discreción, proporcionó un segundo aparato con datos adicionales, evidencias más detalladas de corrupción y contactos internacionales que corroboraban la extensión de la red de Kirchner. Bukele lo aceptó sin mirar, como si supiera que este era el momento crucial. Kirchner se puso de pie de su silla con dificultad para respirar. Tan evidente como su vulnerabilidad era su ira. Cada grito, cada intento de amedrentar se veía reducido por la innegable evidencia que ocupaba la pantalla. Los consejeros más allegados a ella también evitaban mirarla. La moral se había rendido ante el poder de la verdad. «Esto no acaba aquí», susurró Kirchner con una voz llena de peligro, aunque más baja y más temblorosa. «Esto no acaba». «Sí, termina», dijo Bukele con tranquilidad. «Elimina la impunidad. Deja de mentir. Y comienza la transparencia». El reloj de la oficina marcó las 8 horas en punto. Mientras retrocedía, los focos alumbraron a Bukele, lo que posibilitó que la transmisión llegara a todos los rincones de la región. Los periodistas anotaban cada reacción, el público contenía la respiración y los televidentes en sus casas eran testigos de un hecho histórico que cambiaría el rumbo de la política en la zona. La tormenta que había estado rugiendo fuera ya se había apaciguado, pero la tempestad interna del estudio indicaba un cambio irreversible. No fue necesario que Bukele alzara la voz ni demostrara fuerza física. La verdad se expresaba por sí sola. Cada mirada, cada documento que se proyectaba y cada palabra pronunciada fortalecía su posición. Kirchner se quedó quieto por unos segundos más, consciente de que la narrativa se había salido de su control. Su imperio mediático y su influencia histórica estaban siendo cuestionados en tiempo real.
La expresidenta mostró su rostro por primera vez en años con un gesto de derrota y vulnerabilidad, al bajar la cabeza. Bukele se volvió hacia su socio y la pasante que lo habían respaldado. Una leve sonrisa apareció en su cara. La batalla política continuaría, los desafíos aún estaban presentes. Sin embargo, la verdad había prevalecido en esta ronda. «Lo conseguimos», murmuró Bukele, más para sí mismo que para cualquier otra persona. La realidad se encuentra ante todos. Por unos segundos, el estudio permaneció en silencio, como si la tensión residual estuviera contenida en el aire mismo. Después, los aplausos empezaron a sonar poco a poco, en un principio tímidos y después más fuertes, mientras la audiencia asimilaba lo que acababa de ver. Un cambio de dirección, una victoria de la transparencia y el coraje sobre la corrupción y la manipulación. Las cámaras registraron a Bukele alzar la mano, no como símbolo de victoria, sino como un reconocimiento de lo que ahora era su responsabilidad. La transmisión no cesó. El mundo estuvo mirando y la zona empezó a entender que, al fin, la política podía rendir cuentas.